Mañana vamos a estar recordando el día en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia del país allá por el 2003. Y la verdad es que uno tiene emociones vinculadas a lo que Néstor hizo, ¿no? Y a lo que Néstor dejó en nosotros. Una de las cosas que dejó Néstor Kirchner para el tiempo futuro fue las negociaciones paritarias, los convenios colectivos, las negociaciones colectivas tuvieron con Néstor Kirchner un impulso como no habían tenido en todos los 90. Y la verdad es que haber recuperado esos instrumentos para los trabajadores, las trabajadoras, para el movimiento obrero, fue también darle al sindicalismo argentino, que como ustedes saben tiene una identidad mayoritariamente peronista, herramientas para dignificar a sus afiliados. Eso fue una política pública de Néstor Kirchner que continuó Cristina después. Y ese momento en el que se empoderó al movimiento obrero a través de sus organizaciones y a través de estos instrumentos, las negociaciones colectivas, las paritarias, son los momentos de mayor empleo, de mayor salario y de mayor productividad que tuvo la Argentina en los últimos años. Esto para contradecir a aquellos que están permanentemente hablando de la flexibilización, ¿no? Al contrario, fueron aquellos momentos donde se respetaron los derechos del trabajador y la trabajadora, donde se respetaron los salarios dignos y donde se respetó a la representación sindical, que la Argentina recuperó trabajo, empleo, recuperó salario y también obtuvo índices de productividad enormes. Y esa es una decisión, y fue una decisión política de Néstor Kirchner. Y fue una decisión política que contradecía el manual neoliberal que había quedado como Biblia, ¿no? Prácticamente para toda la dirigencia política. La dirigencia política estaba convencida de que el sindicalismo y el movimiento obrero organizado era un enemigo a derrotar y no un sector para incorporar en el marco de un proyecto nacional para construir una patria mejor. Creo que después de Perón y de Evita, los gobiernos de Néstor y Cristina han sido los gobiernos que más le han dado a los trabajadores y trabajadoras de la patria. Eh, y no desde una visión simplemente clientelar, como dice la derecha. Por el contrario, es una relación tensa, es una relación interpelante, es una relación que a veces es más fluida, a veces menos fluida, pero en el mundo que imaginaron Néstor I y Cristina, o juntos, Néstor y Cristina Kirchner, los trabajadores y trabajadoras tienen un papel fundamental. Y ese papel fundamental es representar las aspiraciones de sus afiliados y sus afiliadas, que muchas veces se traducen en una opción puramente salarialista, porque pareciera ser que es el salario lo fundamental que ocupa la cabeza de trabajadores y trabajadoras, contradiciendo un poco la historia del movimiento obrero argentino, que es rico en demandas políticas, porque la conciencia gremial en la Argentina es una conciencia que va más allá de lo estrictamente gremial y avanza sobre el territorio de la política, porque este es un movimiento obrero, el argentino, capaz de poner presidentes y también capaz de sacarlos. El movimiento obrero organizado en la Argentina y el modelo sindical argentino es modelo en el mundo y es mirado con mucha atención, porque precisamente le da a trabajadores y trabajadoras una perspectiva que va más allá de lo estrictamente sectorial. Esto, por supuesto, no le gusta al neoliberalismo, no le gusta tampoco a los que pregonan un capitalismo salvaje, a los que defienden un capitalismo salvaje, y mucho menos a los voceros del capital, ¿no? En las relaciones en capital y trabajo hay intereses. Y los intereses de los trabajadores y trabajadoras alguien los tiene que defender. Y Néstor y Cristina, como Perón y Evita antes, dijeron, che, los tienen que defender los sindicatos.
Dicho esto, que mañana la CGT oficialmente como institución haya decidido no participar del acto en el que se van a celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia del país, habla mucho de la situación en la que está la CGT. Habla de la situación de extravío en la que está la CGT. Yo sí tenemos ahí, en la entrevista que le hace Dugan a Cristina, ella recuerda cuál era la situación de la CGT cuando gobernaba Macri. A ver. En el año 19, cuando un día como hoy, un 18 de mayo como hoy, se vio y se escuchó aquel video donde lo proponía a Alberto como presidente, no fue algo porque sí o porque no nos alcanzaban los votos. No quiero recordar cuál era la situación. Muchos gobernadores, no todos, pero muchos gobernadores decían, se terminó el ciclo de Cristina, no puede ser, acá. La CGT, no se sabía si estaba con Macri o con el peronismo. Durísimo, diría acá el locutor de Durman. Sí, Durísimo. durísimo, pero verísimo. Durísimo, pero verísimo. Claro, durísimo, pero cierto. Así fue. Macri no hubiera podido hacer lo que hizo, el endeudamiento, la exclusión, la entrega de la soberanía, si la CGT se hubiera plantado, hubiera tenido una conducta antimacrista. La verdad que fue todo lo contrario. Y no quiero caerle a un sector en particular, vamos a hablar de la CGT en general. Le tienen más tirria a Cristina, que a Macri. Un poco por machirulos, pero otro poco también por concepción política. La concepción política de esta CGT, de la parte rolliza, que es la que conduce hoy, es que el capital es el que conduce y no la política. Son, en líneas generales, tipos que se llevan muy bien con las patronales de sus rubros. Casi diría yo que son como voceros de los patrones de sus rubros, ¿no? Cualquiera de ellos, cualquiera de los rollizos que hay en la CGT hoy. Ahora, son capaces, en esta concepción, de desconocer a una figura emblemática que les devolvió poder, les devolvió protagonismo y les devolvió afiliados. Y fue Néstor Kirchner. Mientras la CGT siga en esta obcecadamente, digamos, en este error histórico, bueno, cada vez va a tener que hacer acto en lugares más chicos, decíamos hace un rato, ¿no? Hace poco usaron defensores de Belgrano porque no pueden llenar ni una obra. Y la verdad es que van a terminar haciendo un acto en la cancha de bochas. En una cancha de bochas cualquiera. Ahí me escribía recién, me dice, no, en un metegol van a terminar haciendo actos. ¿Por qué? Y porque cada vez representan menos. El salario hoy en Argentina es un salario miserable, entre otras cosas porque la CGT no hizo lo que tenía que hacer cuando gobernaba Macri. Y la CGT no hizo lo que había que hacer tampoco cuando a Cristina la perseguían. Y la CGT no hizo lo que tenía que hacer ahora, que el peronismo se empieza a organizar alrededor de la figura de Cristina como ordenadora de la batalla electoral, y la CGT pareciera que está permanentemente conspirando contra el propio peronismo. Miren, la condición de dirigente sindical de un gremio que está afiliado a la CGT no garantiza para nada que se sigan políticas en defensa de los trabajadores. Las políticas en defensa de los trabajadores las hicieron Néstor y las hizo Cristina, y la verdad es que la CGT está en deuda con ellos. Y está en deuda con ellos por lo que pasó, pero también por lo que pasa. Porque si hay alguien que va a devolver a la Argentina el valor del salario como eje ordenador de la vida del movimiento obrero, de aquellos que trabajan, de un país pensando en la producción, el trabajo y el desarrollo, esa es Cristina Kirchner. Y es el peronismo que se está tratando de organizar para ganar la elección. Decidir no participar de
del acto de mañana en la plaza, obviamente es parte de la libertad de equivocarse. Pero no es una decisión que vaya a fortalecer la postura de la CGT y su actual conducción. Por el contrario, alguna vez voló un atril. Creo que a partir de ese momento empezó el retroceso de esta parte rolliza que desgraciadamente desacopló del peronismo real. Porque el peronismo real no es el peronismo de los despachos ni es el peronismo de la embajada. El peronismo real tampoco es sentarse con Horacio Rodríguez Larreta a negociar la flexibilización laboral como hizo esta CGT, la CGT de Horacio. Sacaron un comunicado criticando a Patricia Bullrich y a Milei, pero no a Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta piensa lo mismo que Milei o que Bullrich en relación al mundo del trabajo. Y es que los sindicatos son una mafia y que los sindicatos deben ser barridos porque representan una organización, que es la Organización de Trabajadores y Trabajadoras, que encarece la producción. Así piensa Horacio. Y pareciera que la CGT tiene más oídos, más tiempo para sentarse a hablar con Horacio Rodríguez Larreta que para ir a una plaza a conmemorar al tipo que le devolvió las paritarias, los afiliados, y les dio un papel, ser la columna vertebral de un nuevo momento del peronismo que fuera distribucionista, que fuera la alegría del trabajador y la trabajadora a fin de mes. Pero como dije otro día, de columna vertebral pasaron a ser simplemente el bolsillo. El bolsillo de algunos y algunas. Se sienten más cómodos en los cócteles de las embajadas extranjeras que hablando ante multitudes o caminando entre multitudes que les van a recordar una vez más que el peronismo tiene dos lugares: la plaza, la calle, el corazón, y la tradición tiene un solo lugar. Y el lugar de la tradición, para los que no lo saben, es que tarde o temprano el que traiciona es reconocido como un traidor. Y pasan a la historia como gente que no tiene ninguna virtud. Y pasan a la historia como lo execrable, como lo rechazable. Y estoy diciendo demasiado, porque a veces ni eso. Y creo que es lo que le va a pasar a esta CGT de Horacio. A usted le va a pasar algo peor. Ni siquiera van a pasar a la historia. Caballero de Día.